A la Masterclass Apraxia del habla infantil, 5 claves que todo fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje debe conocer. Yo soy la licenciada Silvina García, soy fonoaudióloga neurolingüística con orientación neurolingüística, soy de Argentina, soy de Buenos Aires. Permítame presentarme, hace más de 15 años que soy fonoaudióloga, me dedico a trabajar lenguaje habla y sobre todo hoy por hoy me estoy enfocando más en apraxia del habla infantil. También trabajo en el Hospital Policlínico Central de San Justo hace más de 10 años, ahí estoy en el área de neonatología y pediatría. Y ya desde el año 2017 que comencé a profundizar la formación en apraxia del habla infantil. En una primera instancia realicé PROM, la técnica PROM, también bridging, luego conocí lo que es DTTC, que es esta técnica que hoy vamos a hablar un poco, y también después me formé en RES, ¿sí? Básicamente esas son mis áreas de formación. Obviamente también me formé en cuestiones con respecto a lo que es lenguaje y comunicación. También tuve mucha formación con respecto a lo que es autismo, integración sensorial, sistemas de comunicación alternativa aumentativa, ¿sí? Entonces, sí creo que vamos a ir viendo eso hoy a través de la Masterclass, si bien vamos a hablar puntualmente de lo que es la apraxia, pero la idea es también tener una mirada integral por el hecho de que muchas veces cuando llega un paciente que uno sospecha que tiene apraxia también puede tener comorbilidad en otro diagnóstico y es sumamente importante uno poder tener una mirada integral, ¿sí? También soy docente universitaria en la Universidad de Flores. Entonces, hoy que vamos a ver en esta Masterclass, vamos a ver 5 claves fundamentales que para mi criterio todo fonoaudiólogo tiene que conocer, ¿no? Vamos a hablar qué es la apraxia, qué es y qué no es, también cómo podemos detectarla. Vamos a ver claves diagnósticas prácticas para que ustedes se lleven hoy algo con respecto a lo que es la apraxia, también con respecto a esto de lo que es la evaluación de la apraxia y también cuestiones de tratamiento. También vamos a ver errores frecuentes en la intervención y enfoques efectivos, o sea, enfoques de terapéutica que sean efectivos con evidencia científica. Vamos a hablar un poco de eso. Me gusta empezar, siempre los que me conocen, me gusta empezar mis charlas hablando un poco, pudiendo compartir, ¿sí? Más allá de que yo hoy voy a hablar de qué es la apraxia y tengo formación obviamente en apraxia, no solo en lo teórico, también sino en lo clínico con mis pacientes, pero me gusta empezar las charlas con una frase de él. Él es Jordan Christian Liban, él es un joven que tiene apraxia, lo pueden buscar en internet, está muy activo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Jordan Christian Liban lo van a encontrar con ese nombre. Él es un joven activista que siempre ayuda a difundir acerca de la apraxia, ¿sí? También tiene algunos libros para ayudar a los niños a que se sientan comprendidos acerca de lo que les sucede con respecto a su habla. Y él un poco lo que nos dice es frustrarse con el habla, es lo que le sucede a las personas con apraxia, ya que sabemos lo que queremos decir, sin embargo a veces no somos capaces de decirlo. La conexión entre el cerebro y la boca no tienen buena coordinación. Eso es un poco lo que él dice que sienten las personas y los niños con apraxia. Así que me parece como sumamente interesante que lo puedan conocer, porque más allá de, como vengo diciendo, y que uno se puede formar en apraxia, siempre tenemos que tenerlos en cuenta a las personas que tienen apraxia, porque obviamente ellos son los que nos pueden guiar a ser mejores terapeutas. Más allá de que uno se pueda formar en todo lo relacionado a lo técnica, qué mejor técnica, cuál es la más efectiva en frecuencia, ¿sí? Me parece sumamente importante poder conocerlo a él y escuchar a los niños y a los jóvenes con apraxia. Entonces, si partimos de lo técnico, que es la definición, que es la apraxia del habla infantil, la apraxia del habla infantil es un diagnóstico dentro de los trastornos de los sonidos del habla, donde falla la planificación y la programación del habla, ¿sí? Obviamente esto sin ausencia de déficit neuromusculares. Esta definición que yo estoy diciendo fue la que determinó la Haya en el año 2007. ¿Sí? Es sumamente importante este año, también es sumamente importante la Haya, porque en el año 2007 se hizo un informe técnico donde se reunió toda la información que había hasta el momento de la apraxia y se colocó, se ordenó con este informe técnico la definición, las características principales, las características específicas, cuáles son los tratamientos con mayor evidencia científica, un poco se ordenó toda la información. Entonces, es sumamente importante entender esto, de que la Haya en el año 2007 comienza a ordenar un poco la información que hay con respecto a lo que se sabía de la apraxia, ¿sí? Teniendo ya de la definición, que es esta dificultad en la planificación y programación del habla, ¿sí? Muchas veces también lo que sucede con la apraxia es que
se puede encontrar con distintos nombres. También en este informe técnico se establece que uno puede encontrar con la denominación apraxia del habla infantil, dispraxia verbal, apraxia verbal. Hay distintas clasificaciones diagnósticas, ¿sí? Ustedes, si quieren, en Google pueden buscar el informe técnico de la Haya del año 2007 y ahí van a encontrar mucha información con respecto a esto de la definición, las características específicas, generales, también con respecto al tratamiento. Igual ahora lo vamos a seguir viendo. Pero ese informe técnico hace un quiebre porque a partir del año 2007 empieza a ordenarse la información que había con respecto a la apraxia. Ahora lo que vamos a hablar es acerca de qué es y qué no es la apraxia. A veces aparecen como dificultades a la hora de identificar cuando tengo un paciente con apraxia, y también uno puede pensar que si es o no un trastorno del lenguaje o un trastorno del espectro autista. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue un cuadro tratando de comparar los tres diagnósticos. ¿Sí? Hay varias cosas, obviamente, que vamos a empezar a desmenuzar acerca de esto. Lo primero que tenemos que entender de la apraxia del habla infantil es que la apraxia del habla infantil es un diagnóstico fonoaudiológico que está dentro de los trastornos de los sonidos del habla. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. Después tenemos el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, que puede ser la sigla TDL o TEL, ¿sí? Y también tenemos el trastorno del espectro autista, que la sigla es TEA. En apraxia del habla infantil la sigla es AHI. Entonces, para entender los tres diagnósticos, lo primero es que la apraxia es un diagnóstico fonoaudiológico, mientras que el trastorno del desarrollo del lenguaje y el trastorno autista sí están dentro de lo que es el DSM-5. ¿Sí? La apraxia del habla infantil, como es un diagnóstico fonoaudiológico, no la vamos a encontrar dentro del DSM-5. Entonces, teniendo estas tres consideraciones, podemos especificar cuál es el área principal afectada en cada diagnóstico. Obviamente que en la apraxia es la planificación y programación del habla. En el TDL es a nivel de lenguaje, ¿sí? Esto puede ser la vertiente expresiva o la vertiente comprensiva. Y en autismo, obviamente, tenemos la comunicación social, la interacción, ¿sí? Las conductas repetitivas. ¿Puede ocurrir que un niño tenga TEA y también tenga apraxia? Sí, por esto de que tenemos que diferenciar de que la apraxia es un diagnóstico fonoaudiológico y puede estar en comorbilidad tanto con el TDL o con el TEA. Pero acá lo que vamos a ver hoy también son las características para identificar uno o el otro, ¿sí? Intención comunicativa, sabemos que en la apraxia va a estar conservada, va a haber buena intención comunicativa. También puede ser en el TDL que haya algunas limitaciones de lo expresivo, pero también hay buena intención comunicativa. En cambio, en el autismo va a haber la intención comunicativa va a estar disminuida, ¿sí? ¿Qué tipo de errores o alteraciones vamos a encontrar en la apraxia? Lo que identificamos que es lo que establece la Haya, sí vamos a ver errores inconsistentes, sobre todo en vocales y en consonantes. A la hora de repetir las vocales o repetir sílabas, vamos a ver que el error es inconsistente. O sea, el niño no puede, cuando uno sobre todo hace repetir muchas veces la misma vocal, de esa manera vamos a ir haciendo la evaluación. Vamos a ver que puede empezar con y la va a ir desvirtuando. Lo mismo una sílaba. Si le pido que diga sí, puede ser que si le pido que la repita más de 5 veces, la primera vez diga sí, la segunda vez diga ti, la tercera diga chi, porque justamente lo que cuesta es esto de planificar el habla. Entonces el error va a ser inconsistente. En cambio, en el TDL van a ser errores fonológicos típicos, ¿sí? Obviamente va a haber distintos tipos de simplificaciones, ¿sí? Hay que ver si está afectado la vertiente expresiva y la comprensiva. Pueden estar afectadas las dos o puede estar afectado una o la otra. Entonces, y en el autismo lo que vamos a ver, puede haber más ecolalias y obviamente van a haber más desafíos también en lo pragmático, en el uso del lenguaje, ¿sí? Después, en lo que es la comprensión del lenguaje, generalmente en la apraxia va a estar conservado, salvo que el niño también tenga un TDL. En cambio, en el TDL, si está afectada la vertiente comprensiva, va a haber una mayor dificultad con respecto a lo que es la comprensión del lenguaje. Lo mismo también en el autismo, ¿sí? Ahí el grado de afectación puede ser mayor. Con respecto a la conducta social, tanto en la apraxia como en el TDL va a ser típica, y donde sí vamos a ver dificultad en lo social va a ser más en el trastorno del espectro autista, ¿sí? Presencia de intereses restringidos en la apraxia no vamos a encontrar, en el TDL tampoco y obviamente en el autismo sí.
Con respecto a los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, sí, esto puede ser que se utilice en apraxia, depende, ahí lo que vamos a ver, lo que vamos a tener que observar es la necesidad del niño que tenga por comunicarse y también si este niño tiene buenos recursos a nivel de gesto y también tener en cuenta cuándo inició el tratamiento de apraxia, ¿sí? Acá en Argentina, lamentablemente lo que sucede, y también sé que sucede en gran parte de Latinoamérica, es que al no haber tantos fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje formados en apraxia, muchas veces los niños inician tratamiento para apraxia ya en edades más grandes, entonces el niño necesita a veces un sistema de comunicación porque ya se sienten cansados, enojados, hay muchas conductas disruptivas y eso es porque no pudieron comenzar un tratamiento adecuado a sus necesidades, ¿sí? Muchas veces, sí, lo que sucede con la apraxia es que con un tratamiento fonoaudiológico convencional el niño no va a mejorar. ¿Por qué? Porque como en la apraxia la dificultad está en la planificación y en programación del habla, el tratamiento tiene que ser con un enfoque motor. Eso ahora lo vamos a ver en la parte de la terapéutica. Entonces, si un niño no tiene ese enfoque motor, básicamente con un tratamiento convencional no va a avanzar lo suficiente. Entonces, ahí sí es necesario a veces el sistema alternativo aumentativo de comunicación. Lo mismo va a suceder en la apraxia, en el TDL o en el espectro autista, ¿sí? La realidad es que si un niño con apraxia tiene un tratamiento indicado a corta edad y es oportuno, ya básicamente va a empezar a hablar. Pero bueno, a veces, como vengo diciendo, sucede lo contrario. Sucede que los niños llegan al tratamiento después de los 6, 8 años y sí, ahí es conveniente empezar con un sistema de comunicación hasta que pueda empezar con un tratamiento acorde, porque más que nada eso lo va a ayudar a poder tener una comunicación más efectiva. Como dijimos, la apraxia del habla infantil está dentro de los trastornos de los sonidos del habla. Hice la traducción, sí, pasé al español, este diagrama que es las 5 categorías de los trastornos de los sonidos del habla, de los TSH. Esto estaba en inglés, así que lo traducí al español, como para poder diferenciar y poder ubicarnos, ¿no? Que cuando tenemos el punto 1, que son los trastornos de los sonidos del habla con un origen más anatómico, ¿sí? Después tenemos lo motor, que ahí podemos discriminar lo que es la apraxia de la disartria. Después tenemos lo perceptivo, lo fonético y lo fonológico. Entonces, si tenemos que ubicar a la apraxia, lo vamos a ubicar dentro del punto 2, que es de origen motor, y va a haber una dificultad en la planificación y en la programación. En cambio, también si queremos diferenciarlo de la disartria, en la disartria sí hay una afectación del tono, ¿sí? A veces obviamente pueden concurrir, o sea, pueden coexistir ambos diagnósticos, pero no es lo más frecuente. Lo mismo también puede ocurrir que un niño tenga apraxia del habla infantil y que también tenga un trastorno articulatorio de algún otro sonido, ¿sí? Esto muchas veces aparece. Entonces sí es importante igualmente conocer las categorías dentro del paraguas de los trastornos de los sonidos del habla para saber dónde está ubicado la apraxia, ¿sí? Pero que sí es importante al tener un origen motor también dar una terapéutica acorde a las necesidades. Este diagrama del consorcio de Catalyse, ¿sí? Un poco para también ver dónde está ubicado la apraxia y esto que yo les decía que a veces cambia la clasificación diagnóstica. En este diagrama lo que vamos a ver es que muchas veces puede coexistir ¿sí? Esto de algún trastorno del lenguaje asociado a una condición biomédica, como puede ser el autismo, ¿sí? Esto de que un niño con autismo puede tener un TDL también, y también puede tener, en este caso, lo que lo vamos a ver denominado arriba como dispraxia verbal. ¿Sí? Dispraxia verbal, como yo les decía, es lo mismo que apraxia del habla infantil, ¿sí? Acá lo vamos a encontrar como dispraxia verbal. Pues también lo importante, ¿sí? De este diagrama es esto de la afectación, la comorbilidad de que podemos tener un niño con TDL y que también tenga dentro de los trastornos de los sonidos del habla dispraxia verbal o apraxia del habla infantil, o que también tenga autismo, como les decía, con apraxia o no, ¿sí? Esto va a depender hay que ver las características del paciente, pero sí es importante entender la diferencia entre uno y el otro, cuál es una condición biomédica, cuál está dentro de los trastornos de los sonidos del habla. ¿Por qué? Para la terapéutica, por esto que venía diciendo y que es importante tener un enfoque integral. ¿Cuáles son los desafíos que nos encontramos a la hora de evaluar la apraxia del habla infantil en español? ¿Sí? Acá no tiene que ver tanto si yo, por ejemplo, que soy de Argentina, o si ustedes me están escuchando de algún otro país de habla hispana, ya sea en Latinoamérica o en España. La realidad es que todos vamos a encontrarnos con la misma dificultad, ¿sí? Que básicamente son dos.
Una es que no contamos con suficientes investigaciones sobre apraxia en español y la segunda es que no tenemos test estandarizados para evaluar la apraxia del habla infantil. Por esto, como les venía diciendo, lamentablemente lo que hace es que muchos niños no tengan un abordaje, primero que no tengan una detección temprana, oportuna, y no tengan un tratamiento adecuado y oportuno. Falta mucha información, por eso también quiero hacer esta masterclass y por eso te invito a que te suscribas al canal para que estés alerta, porque va a haber más masterclass para que también, yo sé que muchos se les hace difícil poder costear también la formación para formarse en apraxia, por eso la idea es de ayudar con estas masterclass para que cada vez se difunda y se hable más de apraxia. Por esto de que nos encontramos no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y como decía, todo el país de habla hispana, que no tenemos pruebas estandarizadas y no hay suficiente investigación acerca de la apraxia del habla infantil. En mi tienda virtual vas a poder, si querés, descargar de manera gratuita el protocolo, que acá está al lado mío, que diseñé yo para evaluar la apraxia del habla infantil, con el cuadernillo, tiene el cuadernillo y también tiene la hoja de administración, ¿sí? Básicamente esta no es una prueba estandarizada, pero sí es un protocolo, obviamente como lo dice la palabra, que te ayuda a ordenarte a la hora de evaluar la apraxia, ¿sí? En este cuadernillo, en este apartado, en esta hoja, lo que vamos a ver son estímulos que va a haber en el cuadernillo y van a haber distintas actividades como es evaluación de las apraxias orofaciales, repetición de vocales, repeticiones de sílabas, repeticiones de palabras, repeticiones de diptongos, también un barrido fonético, variación de la prosodia, vamos a pedirle al paciente si puede que diga alguna palabra con variación de la prosodia y obviamente las producciones espontáneas de su habla. Con toda esta información vamos a poder colocar el diagnóstico de la apraxia con las 10 características de Shirven, que son las que también se establecen en el año 2017 para el diagnóstico de la apraxia. ¿Sí? Un niño, para poder diagnosticarlo con la apraxia, hoy por hoy lo que utilizamos son las 10 características de Shirven. ¿Sí? Entonces, es importante uno poder ordenarse a la hora de evaluar la apraxia, porque ya como no tenemos pruebas estandarizadas, por lo menos si quieren con este protocolo, que lo pueden descargar gratuitamente, nos puede ayudar a la hora de ordenarse para evaluar. Obviamente que también se pueden anotar a los cursos que hay en mi tienda virtual. El primero, que es de ABC, de apraxia del habla infantil, donde vemos un paneo general de qué es la apraxia, vemos las características, vemos las terapéuticas, obviamente mucho más profundizado de lo que estamos viendo hoy acá. En el curso número 2, que es de evaluación eficaz, van a aprender a evaluar la apraxia, también con casos clínicos, con videos. En todos los cursos hay videos, son videos muy extensos para que ustedes se vayan con toda la información. Y el curso número 3 es de terapéutica, una terapéutica integral exitosa. También, una vez que ustedes adquieren los cursos, que los pueden comprar por separado o en combo, los 3 juntos, también tienen acceso a poder participar de los encuentros sincrónicos mensuales que voy realizando todos los meses para evacuar dudas. Pero bueno, si quieren en una primera instancia, lo que pueden ir haciendo es descargarse el protocolo de mi tienda. Yo acá abajo les voy a dejar la tienda, la página de la tienda para que se puedan descargar el cuadernillo, ¿sí? Vamos a hablar de los errores más frecuentes en el tratamiento con apraxia del habla infantil. Yo hace más de casi 10 años que estoy atendiendo apraxia, así que obviamente que me he equivocado y he aprendido de los errores a través de los años. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Sentido común y el razonamiento clínico. Muchas veces se tiene miedo, se piensa que uno no sabe, que no es suficiente, que todo lo que aprendió no es suficiente. Y a veces hay que empezar a aplicar el sentido común. Como les decía, muchas veces la apraxia aparece en comorbilidad con otros diagnósticos. Entonces muchas veces vamos a tener que pensar objetivos no solo para el habla, sino también para la comunicación y para el lenguaje, y va a haber que priorizar si uno va a poder enfocarse en todos los objetivos o si va a priorizar algún objetivo por otro y va a tener que tomar decisiones, ¿sí? A veces los tratamientos, parte de eso es que no funcionan porque no hay un razonamiento clínico de qué hacer con ese niño, ¿sí? Obviamente no tener suficiente formación de apraxia del habla infantil, como les decía, es un diagnóstico con un enfoque motor, entonces es sumamente importante que podamos tener formación certera y adecuada, porque si no, como vengo diciendo, el paciente no va a mejorar, ¿sí? Trabajar sonidos aislados y no palabras objetivos. Sí, esto muchas veces ocurre y obviamente esto lo que va a hacer es que el niño no avance, porque si trabajamos sonidos aislados, como puede pasar en una terapia más fonética o fonológica, no estoy trabajando planificación. Entonces, si yo quiero que mi paciente
con apraxia mejore, voy a tener que trabajar la planificación del habla y va a ser con palabras objetivo, ¿sí? Puedo trabajar algún que otro sonido aislado, pero siempre lo voy a querer llevar a la palabra, a la planificación y a la programación, porque ahí es donde el paciente va a tener dificultades, ¿sí? ¿Qué es la planificación? La planificación es detectar qué partes de la boca voy a utilizar para hacer un movimiento, para decir un sonido, y la programación tiene que ver con el ajuste que voy a hacer para ese sonido, ya sea hacer mayor protrusión o tensión, qué tensión voy a poner en la lengua, si voy a hacer una L o una T, ¿sí? Entonces cuando yo quiero planificar el habla, esto obviamente ocurre en milésimas de segundos. Entonces, cuando yo quiero planificar, por ejemplo, decir la palabra pelo, ya estoy identificando que voy a mover los labios, que va a subir la lengua, que voy a protruir la forma O. Entonces, eso tiene que ver con planificar y programar. No solo seleccionar qué parte de la boca voy a mover, sino también qué ajustes voy a hacer para ese movimiento, ¿sí? Porque lamentablemente nosotros venimos con una formación desde la universidad del punto y modo articulatorio. Y ahora hay que empezar a entender que el habla es movimiento, ¿sí? Esto también, la coarticulación, que es la coarticulación, ¿sí? Es esta unión entre un sonido y el otro, ¿sí? Cuando yo digo pelo, fíjense que ya con la L estoy poniendo la boca con la O, porque obviamente es la forma en la que yo voy a hacer como una economía para poder hablar y decir tantos sonidos por segundo. Entonces es importante entender qué es la planificación, qué es la programación, qué es la coarticulación, ¿sí? A veces el error es segmentar la palabra, ¿sí? Es esto justamente lo que decía la coarticulación para favorecer. Esto muchas veces lo hacen los papás sin querer, ¿sí? Porque no saben cómo ayudar al hijo. Mismo a mí también me ha pasado, no sé cómo ayudar a mi paciente. Entonces le digo que corte las sílabas para que le salga, pero ahí no lo estoy ayudando a planificar. ¿Cómo lo ayudo a planificar? Es bajando la velocidad, ¿sí? Pero yo tengo que ir logrando una coarticulación. Por eso si trabajo sonido aislado, no voy a terminar favoreciendo la coarticulación. Muchas veces también el error es solicitarle que aumente velocidad para favorecer la coarticulación, ¿sí? Con la velocidad no vamos a ayudar a que planifique mejor el paciente. Al contrario, es bajando la velocidad. Eso también suele ser un error bastante frecuente de pedirle que ponga velocidad. Pero en realidad el consejo es bajar la velocidad y alargar las vocales, que eso va a ir ayudando a que pueda ir planificando el habla, ¿sí? No ver cómo habla el paciente, estamos muy acostumbrados a lo acústico y tenemos que empezar a ver qué hace el paciente con la boca. Muchas veces no tenemos objetivos claros, ¿sí? No me enfoco en la cantidad. Obviamente en el tratamiento de la apraxia tiene que haber mucha práctica para poder trabajar esta planificación de los movimientos de las palabras, así que tiene que haber mucha práctica en la sesión y también mi consejo es en el hogar o aumentar la cantidad de sesiones. Si ustedes me preguntan a mí cuántas sesiones es lo indicado, desde las investigaciones científicas lo que se dice son 2 sesiones semanales, pero eso después va a depender mucho de nuestra agenda, de la distancia de la familia, lo económico. Entonces mi consejo es, o por lo menos lo que hago yo, es también que vienen conmigo y también se llevan a la casa palabras para practicar. Trabajo mucho con los padres y con las familias con videos para que también en la casa puedan trasladarlo y puedan practicar, ¿sí? Si no hay suficientemente práctica, lo que va a terminar pasando es que también no haya éxito en el tratamiento. Muchas veces no varío la prosodia, es sumamente importante, ahora lo vamos a ver con las terapéuticas, es variar la prosodia, porque eso lo que voy a ir haciendo es que el paciente sobre todo también planifique y programe, sobre todo con la prosodia trabajamos la programación, porque cuando yo grito, abro más la boca, ¿sí? O cuando la pongo triste, la voz, hago modificaciones también en la programación del habla, entonces es importante variar la prosodia desde el inicio del tratamiento para que pueda generalizar de una manera más fácil y más efectiva las palabras. Y a veces no se tiene en cuenta el error, es no tener en cuenta la motivación del niño, ¿sí? Obviamente es sumamente importante que el niño venga contento y motivado a la sesión. No hablo con tener, a veces eso confunde y dice, bueno, pero los juguetes obviamente son importantes, pero a veces no tienen que ser juguetes caros, pero sí tienen que ser altamente motivantes para el niño. Y ahora vamos a hablar un poco de las terapéuticas. Este cuadro lo que nos comparte, nos da la información de qué terapéuticas son las adecuadas en base a la evidencia científica, o sea, las que tienen investigación. La más conocida en Latinoamérica es PROM,
La realidad es que PROM, que es esto de las ayudas táctiles o maniobras, PROM en la actualidad no tiene tanta evidencia científica, esto no es muy conocido, ¿sí? Pero sí es importante saberlo. Obviamente que yo lo utilicé, fue la primera técnica que aprendí, pero sí, hoy por hoy no tiene tanta evidencia científica. La primera que tenemos en el cuadrito es DTTC. DTTC sí tiene mayor evidencia científica, sí son pistas táctiles y auditivas para los pacientes. La creadora de DTTC es Eddie Strand. ¿Sí? Pueden hacer los cursos si quieren virtuales desde internet, buscan la página de DTTC y pueden hacer el módulo introductorio, ¿sí? Después, como les decía, el avanzado sea presencial, sobre todo se está dando en Chile. Después el segundo que tenemos es REST, ¿sí? Transición rápida de sílaba, REST, si pueden, lo quieren buscar en Google, lo pueden hacer virtual, tiene que ver con pseudopalabras. También aborda la prosodia como DTTC, eso no lo dije, DTTC, y tanto DTTC como REST trabajan la planificación y programación del habla y ambos se enfocan obviamente en la prosodia. DTTC básicamente lo que hace es dar pistas al paciente con palabras objetivos y pistas, ya sean pistas táctiles, pistas auditivas, gestos, ¿sí? Después tenemos, bueno, REST, que ya lo dije, tiene que ver mucho con pseudopalabras, a partir de los 4 años. El niño tiene que tener, se trabaja mucho la autocorrección del niño. Es muy linda esa técnica también, tiene mucha evidencia científica. Básicamente REST también se enfoca en la autocorrección, entonces el niño tiene que tener como prerequisito esto de poder practicar 10 minutos, tiene que poder tolerar equivocarse, porque básicamente se va a partir de que el niño se pueda autocorregir de cómo va diciendo las palabras. Se enfoca en las pseudopalabras porque justamente la idea es practicar la planificación y programación del habla. Después tenemos otro entrenamiento que se llama IPA, que es de conciencia fonológica. Después tenemos el NDP3, que tiene mucha evidencia científica, está para inglés. Bueno, obviamente PROM, que es el más conocido. Después tenemos el protocolo Kaufman, también está en inglés, que no tiene suficiente evidencia científica. Y el programa Apraxia Speech Ed, que también está en inglés. Hoy por hoy los que yo utilizo son DTTC y REST. También, como saben, me formé en PROM, pero bueno, sí, lo importante es que ustedes conozcan de que hay distintas técnicas y más allá de lo que decidan formarse, sí conocer la evidencia científica, ¿sí? Sobre todo de cada uno, porque eso es lo más importante. Hoy por hoy, la que mayor evidencia científica tiene es REST, que es de nivel 3, DTTC tiene nivel de investigación 2 y PROM tiene nivel de investigación número 1. Llegamos al final de esta masterclass, espero que te haya gustado, sobre todo espero que te haya servido y obviamente estás sumamente más que bienvenido si sos fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje, estudiante avanzado de la carrera de fonoaudiología. Podés realizar las capacitaciones que, como te dije, son asincrónicas. Tenemos ABC en apraxia del habla infantil, donde vas a aprender todo lo esencial acerca de la apraxia del habla infantil. El curso número 2, evaluación eficaz en apraxia del habla infantil. Vas a aprender, como te dije, a evaluar la apraxia. Y por último, el número 3, que para mí es el estrella, es intervención integral exitosa. Como dije muchas veces, tenemos pacientes con distintos diagnósticos y tenemos que tomar decisiones con respecto a la terapéutica, no solo con respecto al habla, sino también vamos a ver en este curso cómo intervenir si hay que utilizar un sistema alternativo aumentativo, cómo favorecer la alfabetización, qué objetivos con respecto al habla, qué objetivos con respecto al lenguaje, ¿sí? Es una capacitación de casi 4 horas donde vamos a ver con casos clínicos y con práctica sobre todo. También los 3 cursos tienen el acceso a las clases sincrónicas los días sábados de cada mes, donde vas a poder hacer todas tus preguntas y también vamos a poder practicar. Estos cursos están en español y obviamente se pueden abonar con moneda argentina, en pesos argentinos y también a través de PayPal para los que estén en otro país. Así que bueno, los espero y espero que les haya gustado la masterclass y estén atentos, suscríbanse para una próxima masterclass.